Muy bien. A ver, niñas y niños. Básicamente nosotros la clase pasada estuvimos viendo qué era la configuración electrónica, ¿sí? Clases anteriores describimos lo que eran los orbitales moleculares, perdón, los orbitales atómicos, definimos los números cuánticos también, ¿sí? Y en base a los números cuánticos y a los orbitales atómicos, y a saber lo que era un nivel, lo que era un subnivel, ¿sí? Eh, lo importante que eran los niveles, que eran los subniveles, las direcciones para poder determinar el orbital, nosotros establecimos lo que era la configuración electrónica de un elemento, ¿sí? Vimos que para tener en cuenta cómo los electrones se repartían en un elemento en particular, teníamos que tener en cuenta los distintos niveles y subniveles de energía que podían tener los, eh, los electrones. Esos niveles y subniveles de energía tenían un orden de llenado en particular, ¿sí? Que cumplía con esta regla que se llama regla de las diagonales. En realidad vimos que la regla de las diagonales cumple con algo que se llama reglas de construcción, que son esas pequeñas reglas que vimos que están en la teoría, que están acá, ¿ven? Estas son las reglas de construcción, las estuvimos charlando, y en base a eso se determina la regla de las diagonales. Así nosotros podemos determinar, ¿sí?, cuáles son los electrones que están más cerca del núcleo, o mejor dicho, que tienen menor energía, y los que están más lejos del núcleo, o tienen mayor energía, ¿sí? Algunas de las cosas que podíamos ver. El concepto de nivel de energía y subnivel de energía eran conceptos muy, muy importantes, tenían que tener en cuenta. Les mostré la relación que existe entre los conjuntos de números cuánticos, ¿sí?, y los distintos niveles y subniveles de energía. Fíjense, yo puedo tener conjuntos de números cuánticos, recuerden que los conjuntos vienen dados por NL, M y S, ¿sí? NL, M y S, y en base al conjunto de números cuánticos yo voy a poder determinar en qué nivel y en qué subnivel de energía está. Una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta y que se utiliza para esto es que el n siempre va primero y el segundo número, que es el s, ¿sí?, no se pone como número en la configuración electrónica, sino que se pone como letra. Acuérdense, siempre que vean un conjunto de números cuánticos, el primero es n y el segundo es l, ¿sí? Y recuerden que si l vale 0, el orbital, el subnivel es s, si l vale 1, el subnivel es p, si l vale 2, el subnivel es d, y si l vale 3, el subnivel es f, ¿sí? Son algunas de las cosas que tienen que saber y que tienen que tener en cuenta. Muy bien. Más allá de lo que estuvimos viendo el otro día, de cómo armar una configuración electrónica, ¿sí?, que es algo muy, muy importante, lo que tenemos que analizar ahora es algunas cositas, conceptos que se pueden llegar a utilizar. Primero el concepto de electrón apareado y de electrón desapareado, ¿sí? ¿Ven que dice ahí electrones apareados y electrones desapareados? Se dice que los electrones están desapareados cuando están en un subnivel determinado, ¿sí?, en este caso es el subnivel P, ¿sí?, en un subnivel determinado, y en ese subnivel los encontramos a todos con el mismo spin, ¿sí? O sea, todos tienen el mismo número de spin. ¿Ven? Este es un medio, por ejemplo, un medio, ¿sí? Todos tienen el mismo número de spin. Pero, ¿sí? Pero, solamente, a ver, que se entienda lo que voy a decir. Vieron que ustedes tienen un medio y menos un medio. O sea, hacer un medio más un medio, ¿sí?, les da 0, ¿sí? O sea, para que los electrones estén desapareados, la suma de los spin no les tiene que dar 0, ¿sí? Que es justamente lo que pasa acá. ¿Ven? Acá tengo un medio, un medio, un medio. Básicamente, ¿qué quiere decir que estén desapareados? Es que tengo un solo electrón por subnivel. Eso quiere decir electrón desapareado, ¿sí? Si yo tengo un solo electrón por subnivel, dije, bueno, estoy medio dormido también. Solo tengo un electrón por orbital, ¿sí?, no por subnivel. El subnivel es el subnivel P y cada uno de los cuadraditos es un orbital, ¿sí? O sea, si yo tengo un solo electrón por orbital, ¿sí?, voy a decir que tengo electrones desapareados, ¿sí?, desapareados. Y cuando yo tengo dos electrones por orbital, ¿sí?, voy a decir que tengo electrones apareados. Justamente desapareados, y apareados viene de la palabra par, pares de a dos, ¿sí? Si están apareados tengo dos, y si están desapareados tengo uno solo, ¿sí? Esto es uno de los conceptos que quería explicarles hoy, el concepto de electrón apareado y de electrón desapareado. En base a esto,
tenemos que tener en cuenta que hay distintos tipos de sustancias. Este concepto no lo vamos a analizar tanto ahora, lo vamos a analizar más adelante, ¿sí? Cuando veamos orbitales moleculares, ¿sí? Pero se los doy ahora para que tengan en cuenta. Existen dos tipos de sustancias, ¿sí? Que se denominan paramagnéticas y diamagnéticas. ¿Sí? Paramagnéticas y diamagnéticas. Una sustancia paramagnética es una sustancia que tiene todos los electrones desapareados. ¿Sí? O sea, tiene electrones desapareados. Una sustancia que tiene electrones desapareados se denomina sustancia paramagnética. Y las sustancias paramagnéticas tienen la capacidad de ser atraídas por imanes. ¿Sí? O sea, si yo miro los spin, ¿sí? Y me doy cuenta que están desapareados, yo puedo decir que tengo una sustancia paramagnética. En cambio, si yo tengo una sustancia donde sus spins están todos apareados, ¿sí? Yo voy a decir que esa sustancia se conoce como sustancia diamagnética. ¿Sí? O sea, apareados, todos miran para el mismo lado y están solitos. ¿Sí? Desapareados, uno para un lado, otro para el otro, y están siempre con compañeros. ¿Sí? Si yo tengo electrones desapareados, tengo una sustancia paramagnética y puede ser atraída por un magneto. ¿Sí? Y si yo tengo electrones apareados, tengo una sustancia diamagnética y esa sustancia no puede ser atraída por un magneto. ¿Estamos con lo que acabo de decir? Les pido por favor que... ¿Cómo se armaba la configuración electrónica externa? Tomás el último ¿Se S. acuerdan o no? Busco el S de mayor energía. A ver, miren, acá tengo Z igual a 38. Ni sé qué elemento es, la verdad no me importa. Pero me dijeron, voy a buscar la configuración electrónica externa. Entonces, lo primero que hago es buscar el S de mayor energía. A ver, el 1S no es, acá tengo 2S, 3S, 4S, 5S. Mira, acá está. Una vez que tengo el 5S, ¿qué hago? En ese caso ya está. Y acá Deje ya solo. está. No tengo nada raro, ¿sí? O sea, la configuración electrónica externa para este elemento que está acá, ¿sí? Va a ser la configuración electrónica externa para este elemento que está acá, va a ser 5S2. ¿Sí? 5S2. ¿Por qué era importante la configuración electrónica externa? ¿Qué dato me daba? El Daba el grupo, el bloque, bloque. el periodo y el grupo. Daba el bloque, el periodo y el grupo. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Les pregunto algo. Mirando esta configuración electrónica externa, ¿qué bloque es? Lo que es. Bloque S. Bloque S. Acuérdense que el bloque es el último subnivel que tiene la configuración electrónica. Perfecto. ¿Qué periodo es? 5. Periodo 5, el máximo nivel de energía, o sea, el último nivel de energía, me indicaba el número de periodo, ¿sí? ¿Y cuántos electrones tiene el último nivel de energía? Perdón, ¿cuál es el grupo? Bien, bien digo. 2. Grupo 2, porque ¿cómo se sacaban los electrones? Perdón, ¿cómo se sacaba el grupo? Por la cantidad de electrones que tenés en La, ese último nivel. la cantidad de electrones que hay en el último nivel de energía, y tengo dos nomás, ¿sí? Muy bien, tengo dos. O sea que acá directamente voy a decir que este elemento que está acá, no sé quién es, pero vive en el bloque S, periodo 5 y grupo 2. Si voy a la tabla periódica, me voy a dar cuenta, digo, mira, a ver, grupo 2 es un metal alcalino térreo, periodo 5 es el estroncio, ¿sí? O sea, este elemento que está acá es el estroncio, ¿sí? Muy bien. Una de las razones por las que traje esto es porque muchas veces les pueden llegar a pedir que escriban las casillas cuánticas, ¿sí? Para la configuración electrónica externa. ¿Sí? Escriban las casillas cuánticas para la configuración electrónica externa. ¿Qué eran las casillas cuánticas que les dije hoy? La representación de los orbitales, digamos, La en la que representación de vos los orbitales. indicás. Perfecto. La Donde viven los representación... electrones. la- muy bien. Me atoré. Es la representación de los orbitales, ¿sí? Tal cual, como me dijeron ustedes. Esperen, que lo voy a borrar porque se mal. ¿Sí? Es la representación de los orbitales de una manera gráfica. La forma más simple de generar esa forma gráfica es a partir de las casillas cuánticas o básicamente unos cuadraditos. ¿Sí? Particularmente yo no uso cuadraditos cuando lo escribo a mano, estoy usando los cuadraditos acá porque estoy trabajando con ustedes. Yo uso guiones directamente, después les voy a mostrar cómo lo hago, pero se los muestro así trabajamos. Yo sé que
para hacer las casillas cuánticas de la configuración electrónica externa, sí necesito tener suficientes casillas para tener los orbitales del nivel 5s, ¿sí? Del nivel y subnivel 5s. O sea que con una casilla está bien, porque acuérdense que cada casilla cuántica implica una dirección, ¿sí? Los S tienen una dirección, los P tienen 3 direcciones, y los D tienen 5 direcciones, y los F tienen 14 direcciones, ¿sí? Muy bien. Pregunto algo. ¿Cuántos electrones tiene ¿cuántos electrones tiene en el último nivel de energía este elemento que está acá? 2. O sea que tengo que repartir 2 electrones. ¿Cómo se reparten los 2 electrones? Uno mira para arriba y el otro mira para abajo. ¿Se dan cuenta de lo que hice? ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer el de abajo. ¿Sí? Vamos a hacer el de abajo. Pregunto. ¿Cómo hago para obtener la configuración electrónica externa del que está acá abajo? De Z igual a 82. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar el S con más, el S mayor, ¿Cuál es el S de mayor energía? el 6S, Es 6S. O sea que la 6S2, configuración electrónica externa vendría a ser de acá para allá. ¿Sí? sí, Ahora, para escribir la configuración electrónica externa, ¿qué tenía que tener en cuenta yo, sí o sí? que no debe incluir, Los, ¿cómo es que los se F llama? y los D. Los S y los D que estén completos. No deben incluir los F y los D que están completos. Perfecto. Ojo con eso porque no puedo poner a los F y D completos. Si están incompletos, sí los tengo que poner. ¿Sí? Sí los tengo que poner porque me hablan, me dicen de qué le está pasando. Pero como está completo, no los pongo. Entonces los saco. Acá tengo el 4F14 y el 5D10 los saco. ¿Sí? Me termina quedando que la configuración electrónica externa va a ser 6S2, ¿sí? 6P, ¿cuánto? 2, 2. ¿Sí? 6P2. 6P2. Ajá. Muy bien. Entonces tengo 6S2, 6P2. ¿Sí? Esa es la configuración electrónica externa. Pregunto, ¿cuál es el bloque de este elemento que está acá? P, ¿Por qué es el P? porque se toma la última letra. La última letra. ¿Le decimos letra a eso o cómo le decimos? El último orbital, digamos. El último subnivel. Subnivel, el último subnivel. ¿Sí? El último subnivel. Bien, muy bien. Bloque P es el. Pregunto, ¿qué periodo es? 6. Periodo 6. Muy bien, porque es el último nivel de energía, ¿sí? El más grande. ¿Y qué grupo es? 2, No. 4. Muy bien, José. 4A. Grupo 4A. Yo en el anterior me olvidé de ponerle grupo 2A. Sí, acá es grupo 2A. ¿Sí? Grupo 4A. Perfecto. ¿Por qué 4A? Porque sumo la cantidad de electrones para ver qué grupo es. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a hacer ahora el chiste este de las casillas cuánticas. Fíjense. ¿Cómo hago las casillas cuánticas, ¿sí? Para el último nivel de energía? Bueno, tengo el 6S2 y el 6P2. O sea que tengo que poner una casilla cuántica. No, no quiero que sea roja. Quiero que sea negra. Porque los electrones los quiero rojos. Perdón. Tengo una que es para quién. Chicos, ¿una para quién? El Para el S y 6. S. Para el S, perfecto. ¿Sí? Una que es para el S. ¿Y cuántas tengo para el P? 3 casillas 3. cuánticas. ¿Sí? El P tiene 1, 2, 3 casillas cuánticas.
¿sí? A ustedes, obviamente, que son más prolijos que yo, les va a salir mucho más bien. ¿Sí? 3 casillas cuánticas. Perfecto. Vamos a poner acá un par de flechas, como para recordar de qué estamos hablando, ¿sí? O directamente le pongo las nombres. Este que está acá es el 6S, ¿sí? Y estos que están acá, los 3 son el 6P, ¿sí? Tengo los 6S y tengo los 6P. Perfecto. ¿Cuántos electrones tengo que poner en el subnivel S? 2. 2. Acá tengo 2, pongo 2. 1 y el otro para abajo, ¿sí? Y en el 6P, ¿cuántos tengo que poner? 2 también. 2. Pero me tengo que acordar que según las reglas de construcción, ¿sí? Me tengo que acordar que según las reglas de construcción, yo no puedo poner 2 orbitales en el mismo subnivel, en el mismo orbital, si el subnivel está vacío. O sea, yo no puedo poner los 2 electrones en este que está acá. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner un electrón acá, y si en el subnivel tengo espacio, lo tengo que poner acá. ¿Me entiendes? O sea, si ponen los 2 acá, está mal. ¿Sí? Tienen que repartir los electrones en la mayor cantidad de orbitales posibles dentro del subnivel. Eso es muy importante y forma parte de las reglas de construcción y le da estabilidad al elemento, ¿sí? O sea, si tengo que poner los electrones, primero tengo que intentar ocupar la mayor cantidad de orbitales y después recién empiezo a hacer el llenado de orbitales, ¿sí? Muy bien, y ahí me quedaron las casillas cuánticas. ¿Se me entendió? Entonces, en resumen, ¿sí? Yo tengo las configuraciones electrónicas de algunos elementos, ¿sí? Yo puse acá Z igual a 82 el plomo, Z igual a 17 el cloro, 51 el antimonio y 36 el criptón, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que yo tengo que poder hacer? Tengo que poder reconocer el último nivel de energía, ¿sí? Tengo que poder, entonces, reconocer el último nivel de energía, darme cuenta que los que están completos los tengo que sacar, ¿sí? Y a partir de ahí obtengo la configuración electrónica externa. Darme cuenta que acá, por ejemplo, en el plomo, sí está en el periodo 6, ¿sí? Darme cuenta que está en el bloque P, y darme cuenta que tiene en el último nivel de energía 4 electrones, ¿sí? Esas cosas son las que me doy cuenta cuando miro la configuración electrónica. Voy al cloro, por ejemplo, busco el S de mayor energía y enseguida me doy cuenta qué cosa. Me doy cuenta que está en el periodo 3, ¿sí? Me doy cuenta que está en el bloque P, me doy cuenta que tiene en el último nivel de energía 7 electrones, ¿sí? Esto es lo que tienen que lograr hacer con la configuración electrónica. Voy al antimonio, me doy cuenta que está en el nivel 5, ¿sí? Perdón, que el último nivel de energía es el 5, o sea que tengo periodo 5, que está en el bloque P, justo elegí todos los ejemplos del bloque P, y que tiene el último nivel de energía 5 electrones, ¿sí? Esas cosas son cosas que tienen que poder ver rápidamente con las configuraciones electrónicas, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero que hagan ahora? ¿Sí? Yo quiero que agarren, les hice un pedacito del trabajo, ¿sí? Y que le hagan las casillas cuánticas a cada uno de estos, ¿sí? Tienen 1, 2, 3, 4. Quiero que a estos 4 les hagan las casillas cuánticas, ¿sí? A ver cómo les da. Por eso los pongo así. Acá tengo P5, o sea, voy al S2, me queda 3S2, y en el P5, ¿qué hago? Hago 1, 2, 3, todos para arriba, y después 4, 5. ¿Ven? Hago que primero el semillenado y después el llenado, ¿sí? Acá en el 5S2, 5P3, hago el 5S2, obviamente van a estar apareados porque tengo 2, ¿sí? Y acá hago el semillenado y después el llenado si necesito. Son 5, 1, 2, 3. ¿Ven? 5P3 tiene 3 electrones. Y finalmente, en el criptón, ¿sí? Tengo 4S2, 1, 2, y después hago 6, es P6, así que pongo 1, 2, 3,
y después el llenado 4, 5, 6. ¿Sí? Acuérdense que siempre que tengo que repartir la mayor cantidad de electrones posibles en los subniveles y recién después empiezo a parear los electrones. ¿Sí? Esa es la manera de armar correctamente las casillas cuánticas, ¿sí? Con la configuración electrónica externa. Primero que nada, mostrarles. Esto es a lo que yo les digo cuando uso guiones. Yo cuando armo las casillas cuánticas me es más fácil usar guiones en lugar de usar cuadraditos. Si lo hago en mi hoja, en mi papel, uso todos guioncitos. ¿Sí? En lugar de un cuadradito, uso un guión. ¿Sí? Yo agarré y puse acá excepciones a las reglas de las diagonales y escribí al cromo y al cobre. Escribí al cromo y al cobre. Yo les voy a pedir que ustedes, sin la tabla periódica, obtengan la configuración, sin la tabla periódica, dije, no me hagan trampa, obtengan la configuración electrónica del cobre y del cromo, ¿sí? Del cobre y del cromo. Les voy a dar una manito, el cobre tiene Z igual a 29, Z igual a 29, ¿sí? Esa es la del cobre, no la del cromo. El cobre tiene Z igual a 29, lo había dicho. ¿Sí? Y el cromo tiene Z igual a 24. O sea, los dos son metales de transición, les cuento por las dudas, ¿sí? Ese es el Z del cromo y el Z del cobre. Les voy a pedir que obtengan la configuración electrónica, como les dije recién, ¿sí? Cuando hicieron las configuraciones electrónicas del cromo y del cobre, les dio esto que acabo de escribir. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D4, el cromo. ¿Sí? Y 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D9, el cobre. ¿Sí? Seguramente les digo esto y seguramente tengo que decirles que está mal, porque justamente, ¿cómo se llama esto? Se llama excepciones a la regla de las diagonales. ¿Sí? Se llama excepciones a la regla de las diagonales. ¿Sí? O sea que les haya dado eso no quiere decir que esté bien. ¿Sí? ¿Por qué? Lo que pasa es lo siguiente. Yo tengo las casillas cuánticas para el 4S y para el 3D. ¿Sí? Cuando completo los niveles de energía, ¿sí? Los primeros sí están bien, 1S, 2S, 2P6, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, hasta acá está bien, ¿sí? Pero fíjense esto, les muestro algo. El 4S y el 3D son muy cercanos en nivel de energía, ¿sí? Si bien es cierto que el 4S tiene un poquito menos energía que el 3D, ¿sí? Tienen una energía muy, muy cercana. Con lo cual, hay un cambio, voy a borrar lo que escribí ahí. Voy a armar unos. O sea, en teoría debería darme, como dice acá, ¿ven? 3S2, 3D4. Miren, 3S2, 3D4. Si yo escribo, perdón, 4S2, 3D4, me va a quedar 1, 2, y acá 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Hay dos situaciones en lo que refiere a orbitales, ¿sí? Y en lo que refiere a subniveles, donde la estabilidad es muy alta, o sea, hay mucha más estabilidad de lo que se espera. ¿Sí? Y esas dos situaciones es cuando yo tengo subniveles llenos, ¿sí? Llenos quiere decir todos los electrones apareados, o electrones semillenos, ¿sí? O sea, es cierto que estar más lejos o más cerca del núcleo me brinda estabilidad, pero también es cierto que hay determinadas condiciones que me generan más estabilidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo subniveles semillenos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Lo que le pasa al cromo es que este electrón que está acá, en lugar de quedar ahí, va a preferir vivir acá. De esta manera, ¿sí? De esta manera, se tiene, ¿ven? Dos subniveles completamente semillenos, ¿sí? El S y el D. Y esto le brinda mucha estabilidad, pero mucha estabilidad, al átomo de cromo, ¿sí? A los electrones del cromo. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Cuando yo escribo la configuración electrónica del cromo, tengo que saber que así no lo puedo poner. Porque eso es un error, eso está mal, ¿sí? La configuración electrónica del cromo, ¿sí? O la configuración electrónica externa del cromo, ¿sí? Ya no tengo que escribir todo de nuevo, va a terminar siendo 4S1, 3D10. Perdón, 3D5, ¿sí? 4S1, 3D5. ¿Por qué pasa esto? Justamente porque los subniveles semillenos presentan mucha estabilidad. Esto que está acá es muy estable. ¿Sí? ¿Estamos? Básicamente esto es lo que pasa con el cromo. ¿Sí? Pregunto algo. ¿Hicieron la del cobre? Sí, ¿Qué me pueden decir del cobre? ¿Se puede hacer alguna analogía parecida a la que yo acabo de hacer con el cromo? Se le puede sacar también al 4S1, al 4S2, perdón, para Ajá. poner el 3D y hacer completar el subnivel D, digamos. Perfecto, exactamente eso, ¿sí? Si yo agarro y armo la configuración electrónica externa, esperen que acá le voy a poner 4S, 4S acá, y estos que están acá son el 3D, voy a escribirle, 3D. O sea, si yo agarro y armo la configuración electrónica del cromo, ¿sí? Del cobre, perdón, me voy a dar cuenta que esto que está acá no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Justamente porque, lo que recién decía Elías, si yo le pongo un solo electrón acá, y pongo 1, 2, 3. Acuérdense que primero se hace el semillenado y después el llenado. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solamente con un electrón que se cambie de lugar, yo paso a tener algo también muy estable, que es el subnivel D lleno, completo. ¿Sí? Entonces, si me fijo la configuración electrónica externa que va a tener ¿cómo se llama este? El cobre, ¿sí? Me va a quedar 4S1, 3D10. ¿Sí? Y así es como obtengo gran estabilidad en estos dos compuestos. No son los únicos dos elementos, que son excepciones a la regla de las diagonales. Hay varios, ¿sí? Si ustedes se ponen a mirar la tabla periódica, por ejemplo, el oro, ¿sí? También es una excepción a la regla de las diagonales, la plata también son excepciones a la regla de las diagonales, pero son excepciones tal cual pasa con este, ¿sí? Porque prefieren semillenarse o llenarse orbitales para generar mayor estabilidad, ¿sí? Muy bien. Copien esto, por favor. Repasar. Nosotros empezamos hablando de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Una vez que definimos la ecuación de Schrödinger, dijimos que aquellos números que sean solución a la ecuación de onda van a dar lugar a los orbitales atómicos, ¿sí? Y que esos números que van a ser solución a la ecuación de onda se llamaban números cuánticos, ¿sí? Los números cuánticos nos servían a nosotros para determinar el tamaño, la forma y el sentido y la dirección en la que indicaba el orbital. Básicamente un orbital queda definido por los números cuánticos n, l, m y nada más. Con n, l y m yo defino un orbital, ¿sí? Con s defino el electrón, ¿sí? Saber que un orbital, ¿sí? Es una zona del espacio donde la probabilidad de encontrar el electrón es máxima, y saber que los orbitales van a estar definidos, como les decía recién, por n, l, m y s, ¿sí? N es un número cuántico principal que puede tomar valores enteros positivos, ¿sí? O sea, desde 1 hasta infinito, va a indicar el nivel de energía, ¿sí? Y a su vez nos va a dar una idea a nosotros de la forma del orbital, ¿sí? De la forma del orbital o de la forma del... dije mal, de la forma no.
del tamaño del orbital, ¿sí? O sea, n nos va a dar a nosotros una idea del tamaño que va a tener el orbital o del tamaño que va a tener el nivel de energía. El número cuántico asimutalo secundario L, ¿sí? Podía tomar valores desde 0 hasta n-1, ¿sí? Desde 0 hasta n-1, y nos daba una idea a nosotros de la forma que iba a tener, ¿sí? De la forma que iba a tener el subnivel, ¿sí? Y nos indicaba el subnivel de energía, ¿estamos? O sea, el primero indicaba el nivel, el segundo indica el subnivel, ¿sí? Que puede tomar el segundo o el número cuántico secundario, puede tomar números desde 0 hasta n-1. Saber que los L los podemos nombrar con letras también, N, 0, 1, 2 y 3 son los que más vamos a usar, donde S es para 0, P es para 1, D es para 2 y F es para 3. G y H no los usamos. ¿Quién es alumno? Bienvenido, alumno. Te conviene ponerte estudiante, no alumno, porque alumno quiere decir sin luz, o algo así. A mí me gusta decirles estudiantes, porque ustedes son estudiantes y estudian. Número cuántico magnético, ¿sí? Que indica las direcciones para donde vamos a encontrar a los subniveles, ¿sí? El número cuántico magnético puede tomar valores desde menos L hasta L, pasando por 0, ¿sí? O sea que el número cuántico magnético depende del valor de L, ¿eh? O sea, L depende de N y M depende de L, ¿sí? Y después tenés el número cuántico de spin, que nos indica el sentido de giro del electrón, que puede girar para un lado, puede girar para el otro, y puede valer un medio o más un medio, menos un medio o más un medio. A cada valor de M le corresponden dos valores de S, ¿sí? Este que está acá lo dejé para explicar los números cuánticos. ¿Qué era la configuración electrónica? Y básicamente con la configuración electrónica lo que nosotros hacemos es acomodar a los electrones en el espacio, ¿sí? Vamos a poder determinar dónde viven los electrones, ¿sí? Como decir el domicilio de los electrones, y vamos a convertir a esos 4 números cuánticos de una manera tal que podamos escribirlo de una forma más cómoda, que es la configuración electrónica. Acá abajo tienen que el numerito de adelante denota el número cuántico principal, la letra indica el subnivel, y el numerito de arriba indica la cantidad de electrones que puedo tener por subnivel, ¿sí? En realidad no por subnivel, sino por orbital. No, dije bien, por subnivel. Porque acá voy a tener, por ejemplo, es 3 de 4, es 1, 2, 3, 4, y están todos en orbitales distintos, pero están todos en el mismo nivel, en el mismo subnivel, perdón, por eso está bien. Había dicho bien al principio. Te muestra los electrones que hay por subnivel. Para poder armar una configuración electrónica tenía que tener en cuenta las reglas de construcción, ¿sí? Dentro de esas reglas de construcción tenía que tener en cuenta que los electrones siempre tienen tendencia a ir a los lugares de menor energía, ¿sí? Que no existen dos electrones que tengan los mismos conjuntos de números cuánticos, ¿eh? O sea, yo no puedo tener electrones que miran los dos para el mismo lado, por ejemplo, ¿sí? Que es el ejemplo que tienen acá del helio. La respuesta correcta es este que está acá, este no puede ser y este no puede ser, ¿sí? Para poder armar las configuraciones electrónicas tengo que tener en cuenta que los electrones se van a tener que repartir, ¿sí? Por la mayor cantidad de orbitales en un subnivel, siempre manteniendo el mismo sentido de giro, ¿sí? Tener en cuenta los distintos niveles y subniveles de energía, saber que la cantidad de electrones por nivel de energía se calcula como 2 por n al cuadrado, donde n es el nivel de energía, ¿sí? Entonces acá esto es lo que se puede ver. Ojo con esto que está acá, porque hasta acá está hecha la cuenta, para la cantidad, pero en la capa O entran más de 32 electrones, en la capa P entran más de 18 electrones, y en la capa Q entran más de 8 electrones. Lo que pasa es que en los elementos conocidos no existen tantos electrones, ¿sí? Así que ojo con eso. Para poder ver la cantidad de electrones que entra por nivel de energía, tengo que usar la regla de las diagonales, ¿sí? Acá es una especie de resumen de las reglas diagonales, con los electrones incluidos, y acá tengo la regla de las diagonales y hay que aprender a usarla, ¿sí? La relación que existe entre los números cuánticos y los distintos niveles y subniveles de energía, esto lo puse a modo de ejemplo, pero lo que es muy importante de esto y que tienen que tener en cuenta es que tienen que saber que cuando les dan un conjunto de números cuánticos, siempre el primero y el segundo son el nivel y el subnivel de energía, ¿sí?
Y ustedes con el nivel y el subnivel de energía pueden sacar un montón de cosas. Por ejemplo, si lo suman entre sí, se van a dar cuenta si un electrón va a ir primero a un número cuántico, perdón, si va a ir a un conjunto de números cuánticos o a otro conjunto de números cuánticos. ¿Sí? Este gráfico no era otra cosa más que todos estos números que están, estos electrones que están acá son los electrones del oxígeno, y acá es como se reparten en la configuración electrónica y en las casillas cuánticas. O sea, todo esto es lo mismo. Que a ustedes les den electrones en conjuntos de números cuánticos, o que les den los electrones en configuraciones electrónicas o en casillas cuánticas, para ustedes tiene que ser lo mismo, ¿sí? Tienen que aprender a leer todas las formas. Vimos que los electrones pueden estar apareados o desapareados, ¿sí? Si están apareados quiere decir que están de a dos en un orbital, eso quiere decir apareados, ¿sí? Y desapareados quiere decir que están de a uno en un orbital, ¿sí? Saber que cuando están si un elemento tiene electrones desapareados, se dice que ese elemento es paramagnético, ¿sí? Y un elemento paramagnético tiene la capacidad de ser atraído por un imán, ¿sí? En cambio, si los electrones están apareados, es diamagnético, ¿sí? Y los electrones no pueden ser atraídos por un imán. Los elementos, perdón. Después vimos cómo nos podíamos utilizar la configuración electrónica externa, ¿sí? Vimos que la configuración electrónica externa se obtenía a partir de buscar el S de mayor energía, ¿sí? Y una vez que lo tengo, si es necesario, saco a los F y a los D que están completos. Si no hay F y D completos, no los puedo sacar, ¿sí? Y saber que la configuración electrónica externa me da a mí la posibilidad de ver rápidamente el número de grupo, el número de periodo y el bloque en donde puedo encontrar al elemento. Y, por sobre todas las cosas, me da la cantidad de electrones que hay en el último nivel de energía, que eso es muy útil, ¿sí? Acá hicimos un ejercicio, ¿sí? Y acá vimos las distintas excepciones para la regla de las diagonales. Insisto que hay varias. ¿Estamos?